Tras 5 años de silencio, en la noche de Navidad, recibí un regalo de mi hermana. Estaba exultante y quería abrirlo, pero mi esposo dijo, «Espera». Pregunté, «¿Qué pasa?». Él negó con la cabeza y dijo, «No deberías tocarlo». Me quedé helada cuando descubrí. Esa noche de Navidad, una hermosa caja de regalo de terciopelo rojo apareció inesperadamente en mi porche después de 5 años de silencio absoluto. Me llamo Isabella, una mujer de 45 años que pasó años reconstruyendo un negocio familiar arruinado. Con cuidado, llevé el paquete a la sala de estar mientras sentía una emoción increíble al ver el nombre del remitente impreso claramente en la etiqueta. Era de mi hermana, la mismísima persona que me había abandonado durante nuestros momentos más oscuros. Sonreí genuinamente por primera vez en años, creyendo que esta temporada festiva finalmente había traído un milagro de reconciliación. Justo cuando extendí la mano para arrancar con entusiasmo el brillante papel de regalo, mi esposo Mateo apareció por detrás con una expresión aterradoramente seria. Inmediatamente agarró mi muñeca con firmeza antes de que pudiera siquiera rozar el lazo. «Espera, no deberías tocarlo», advirtió en un tono bajo que instantáneamente congeló la atmósfera cálida de la habitación. Mirándolo con total confusión, pregunté, «¿Qué pasa?». Mientras intentaba procesar su repentina reacción defensiva, Mateo señaló en silencio hacia el borde inferior de la caja donde una hendidura microscópica había sido cortada con habilidad antes de ser cubierta con cinta transparente. Alguien había manipulado deliberadamente este paquete de una manera muy antinatural antes de entregarlo en nuestro umbral. Mi entusiasmo inicial se evaporó instantáneamente, reemplazado por un escalofrío helado que me recorrió la espalda al darme cuenta de que esta entrega no traía buenas intenciones. Mirar la caja de regalo posada intacta sobre la mesa de centro trajo recuerdos de los eventos específicos que causaron el colapso de nuestra familia. Durante décadas, mamá y papá administraron un proveedor de materiales de construcción comercial en el sector industrial de Chicago. Pasaban sus días gestionando pesados envíos de acero y madera para contratistas comerciales, coordinando complejas logísticas de envío y programando entregas diarias por toda la ciudad. Se forjaron una reputación de fiabilidad inspeccionando personalmente cada camión que salía antes de que dejara los muelles de carga. Hace 5 años, un socio comercial de mucho tiempo inició un esquema de fraude corporativo que desmanteló todo lo que habían construido. El gerente del banco llamó a nuestra oficina una mañana para notificarle a papá que las cuentas operativas principales mostraban un saldo cero. Papá condujo directamente a la sucursal bancaria solo para descubrir que su socio había transferido los fondos a entidades extraterritoriales indetectables y había desaparecido de la noche a la mañana. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva pero no encontraron evidencia física de su paradero. Este robo agotó instantáneamente el capital operativo de la empresa y detuvo toda nuestra cadena de suministro. Los saldos bancarios restantes no cubrían la nómina de los empleados ni satisfacían las facturas entrantes de nuestra red de proveedores establecida. Papá pasó sus últimas semanas reuniéndose con auditores forenses y abogados de bancarrota tratando de salvar las operaciones diarias del almacén. Se derrumbó mientras revisaba los documentos de liquidación finalizados en su escritorio. Sufrió un ataque al corazón y falleció en su silla de oficina antes de que los paramédicos pudieran transportarlo a la sala de emergencias. Mamá se deterioró rápidamente después de perder a su compañero de 40 años. Dejó de comer comidas regulares, se aisló en el dormitorio principal y se negó activamente a todo tratamiento médico de las enfermeras visitantes. Contrajo una enfermedad respiratoria y falleció solo unos meses después. Tuve que organizar su servicio fúnebre mientras lidiaba simultáneamente con las consecuencias legales del negocio en colapso. Inmediatamente después de enterrar a mamá en el cementerio local, Valeria regresó a la casa familiar y comenzó a empacar sus pertenencias. Metió su ropa en varias maletas, las arrastró por el pasillo y salió por la puerta principal. Se subió a un coche que la esperaba sin mirar atrás ni ofrecer una sola palabra de consuelo con respecto a nuestra pérdida compartida. No ofreció ayudar a pagar los gastos funerarios ni asistir con la montaña de papeleo legal dejado por nuestros padres. Su partida calculada me dejó completamente sola para enfrentar las consecuencias financieras. Tuve que conducir hasta el almacén principal a la mañana siguiente para despedir oficialmente a nuestros empleados restantes. Les entregué sus cheques de pago finales, cerré las puertas de seguridad de acero y aseguré la instalación vacía. Los acreedores inundaron mi porche y golpearon la puerta solo horas después de que regresé a casa.
Gritaron a través de las ventanas de la sala y exigieron el pago inmediato de los fondos corporativos faltantes. Varios proveedores condujeron camiones de reparto a nuestra propiedad y amenazaron con confiscar nuestros vehículos personales del camino de entrada para cubrir sus pérdidas específicas. Los receptores de procesos aparecían diariamente para entregarme demandas civiles de varios proveedores no pagados. Atesté las puertas y pasé esas primeras semanas clasificando pilas de facturas impagas esparcidas por el suelo. Organicé los documentos en montones separados basados en la urgencia y redacté cartas de respuesta al tribunal para retrasar los procedimientos de ejecución hipotecaria de nuestra casa familiar. Pasé horas organizando las declaraciones de deuda, contactando a los tribunales de bancarrota y tratando de negociar planes de pago con los cobradores. Cada llamada telefónica traía otra amenaza de acción legal o confiscación de propiedad por parte de proveedores que se negaban a concedernos extensiones. El volumen de la deuda heredada me obligó a tomar una decisión difícil sobre el futuro de la empresa. Reuní el informe financiero, me senté en la mesa de la cocina y me di cuenta de que necesitaba comunicarme con el único pariente vivo que me quedaba. 2 semanas después de que concluyera el funeral de mamá, me senté exhausta en medio de una habitación abarrotada de facturas impagas y decidí llamar para pedir ayuda. Reuní los avisos de pago atrasado del banco y los organicé en una fila ordenada sobre la superficie de la mesa del comedor. Tomé mi teléfono móvil para marcar el número de contacto principal de Valeria y discutir nuestras opciones financieras. Ella estaba disfrutando de un estilo de vida increíblemente cómodo junto a su esposo Damián en uno de los barrios residenciales más caros de la costa este. Escuché el teléfono sonar varias veces antes de que ella finalmente respondiera con un tono muy distraído. Podía escuchar claramente el tintineo de copas de cristal y música instrumental suave sonando de fondo en su espaciosa casa. Me obligué a tragar el nudo en mi garganta mientras agarraba el receptor con fuerza en mi mano temblorosa. Respiré profundamente para estabilizar mi voz antes de explicar la situación financiera exacta de la empresa de materiales de construcción. Detallé los avisos de ejecución hipotecaria pendientes apilados en el escritorio y las cartas agresivas de nuestro banco principal exigiendo el pago inmediato. Expliqué cómo el inventario restante sería confiscado a fines de mes si no lográbamos asegurar fondos de emergencia para apaciguar a los acreedores. Realmente necesito que ayudes con una pequeña cantidad para mantener la empresa de mamá y papá antes de que el banco la ejecute, supliqué mientras miraba directamente un aviso final sellado en tinta roja. Valeria soltó un suspiro audible de molestia antes de cambiar el teléfono a la otra oreja para continuar su conversación. Inmediatamente desestimó toda mi explicación sin ofrecer una sola palabra de simpatía con respecto a nuestra crisis familiar compartida. Declaró que estaba demasiado ocupada administrando su propia agenda social y planeando unas próximas vacaciones para lidiar con una operación de almacén en bancarrota. Dejó perfectamente claro que no quería absolutamente nada que ver con el desastre financiero dejado por nuestros difuntos padres. No tengo ninguna responsabilidad de pagar deudas que no cree, así que resuelve ese lío tú misma, declaró Valeria con absoluta finalidad antes de que yo pudiera siquiera sugerir un plan de pago realista. Continuó hablando sobre mis intentos de razonar con ella sobre la preservación de las décadas de arduo trabajo que nuestros padres invirtieron en la instalación. Declaró explícitamente por teléfono que renunciaba oficialmente a cualquier reclamo potencial a la herencia familiar o a la propiedad comercial restante. Se distanció legalmente de la herencia únicamente para garantizar que nunca sería responsable de un solo centavo de la deuda corporativa pendiente. La línea se cortó inmediatamente después de que ella pronunciara su rechazo verbal final con respecto a la supervivencia del negocio. El tono demarcado resonó en la habitación silenciosa mientras bajaba lentamente el teléfono de mi oído. La realidad de su rechazo me obligó a aceptar que tenía que enfrentar las crecientes deudas sin ningún apoyo externo. Su abandono total me impulsó a reconocer que estaba completamente sola en esta lucha financiera por sobrevivir. Colocó el teléfono sobre el escritorio de madera y me sequé las lágrimas que corrían por mi rostro con el dorso de la mano. Miré las imponentes pilas de avisos de cobro de deudas que representaban el legado arruinado de nuestra familia. Tomé una decisión firme en ese momento de rechazar a los abogados de bancarrota que me aconsejaban liquidar los activos restantes del almacén. Comencé a reunir los documentos dispersos en carpetas organizadas categorizadas por prioridad de acreedor y plazos de pago estrictos. Redacté una lista exhaustiva del inventario más valioso restante en el patio de almacenamiento para calcular nuestro valor líquido exacto. Pasé el resto de la tarde formulando un presupuesto operativo estricto para recortar todos los gastos innecesarios de las operaciones comerciales diarias.
Me puse en contacto con los proveedores leales restantes para negociar plazos de pago extendidos basados en mi garantía personal de compensación futura. Organicé una reunión con el supervisor del almacén para discutir un calendario operativo modificado para minimizar nuestros costos generales durante la fase de recuperación. Cerré la puerta de la oficina y salí a la instalación del almacén con un renovado sentido de determinación para manejar esta crisis. Resolví asumir cada carga financiera yo misma para reconstruir la empresa desde cero sin la ayuda de nadie más. Durante 5 años consecutivos después de esa llamada, Mateo y yo dedicamos todo nuestro horario a operar el patio de materiales de construcción. Mateo presentó su carta de renuncia a su firma de arquitectura y condujo directamente al almacén para comenzar su primer turno nocturno. Cambió su ropa de oficina por botas de punta de acero para operar la maquinaria pesada y cargar él mismo los camiones de reparto salientes. Pasaba sus noches organizando los registros de inventario y preparando los manifiestos de envío para las entregas de construcción de la madrugada. Superaremos esta peor fase juntos. Lo prometo, afirmó Mateo mientras aseguraba un pesado palé de ladrillos a la carretilla elevadora. Podemos hacerlo. Recortamos nuestras suscripciones personales y nos mudamos de nuestro apartamento a una habitación más barata cerca del distrito industrial. Cocinábamos todas nuestras comidas en casa y llevábamos almuerzos empacados a la oficina para evitar gastar dinero en restaurantes. Trabajamos 7 días a la semana sin tomar ningún día festivo para maximizar nuestro fondo dedicado al pago de deudas. Cada dólar extra que ganábamos se destinaba a saldar los saldos pendientes con nuestros proveedores de materiales originales. Programé reuniones semanales con contratistas de Chicago para garantizar la calidad y la entrega oportuna de nuestro inventario restante del almacén. Llevé muestras físicas de productos a sus oficinas corporativas para demostrar el grado superior de nuestra madera y suministros de hormigón. Los gerentes de proyecto probaron nuestros envíos en sus sitios de construcción activos y gradualmente comenzaron a firmar nuevos contratos de suministro a largo plazo con nosotros. Los ingresos de estos nuevos contratos me permitieron extender cheques para saldar las deudas de los proveedores más pequeños uno por uno. Me puse en contacto con los acreedores restantes para establecer planes de pago estructurados basados en los ingresos constantes de nuestros nuevos clientes comerciales. La comunidad de construcción local notó nuestra fiabilidad constante y comenzó a recomendar nuestra instalación a otras grandes firmas de desarrollo urbano. El aumento en el volumen de pedidos generó un flujo de caja positivo constante por primera vez desde que ocurrió el incidente de fraude inicial. Reinvertimos esas ganancias corporativas para alquilar 2 instalaciones de almacenamiento adicionales para almacenar mayores cantidades de suministros de construcción comercial. Mateo contrató un equipo de trabajadores de almacén para gestionar las operaciones expandidas mientras él se enfocaba en las relaciones con los clientes y las adquisiciones. Pasé varias horas en el banco local transfiriendo fondos al último acreedor en la lista de quiebra original. Observé cómo el cajero del banco procesaba la transferencia electrónica y me entregaba el documento de confirmación oficial a través del mostrador de cristal. Hoy borramos oficialmente la última deuda de la empresa, dijo Mateo mientras colocaba el recibo bancario sellado sobre mi escritorio. Revisé los libros de contabilidad finales y verifiqué el saldo cero en nuestras cuentas de pasivos heredados con mis propios ojos. Contratamos a una firma de valoración financiera independiente para evaluar la posición actual en el mercado de nuestra operación comercial totalmente recuperada. Los auditores examinaron nuestros contratos comerciales activos y tasaron toda la empresa en una valoración de varios millones de dólares. Nos proporcionaron un informe encuadernado que detallaba la impresionante trayectoria de crecimiento de la empresa durante los últimos 5 años. La empresa pasó de ser una operación en bancarrota a una piedra angular altamente rentable de la industria local de materiales de construcción. Mateo y yo nos mudamos a una casa cómoda en un tranquilo barrio residencial. Después de asegurar nuestra estabilidad financiera a largo plazo, compramos muebles nuevos para la sala de estar y finalmente nos tomamos un fin de semana libre completo para desempacar nuestras cajas de mudanza. Establecimos una estructura de gestión sostenible contratando supervisores experimentados para manejar los turnos nocturnos y las operaciones logísticas diarias. Finalmente logramos dormir toda la noche sin preocuparnos por las llamadas telefónicas matutinas de agencias de cobro agresivas. Los años de trabajo físico y sacrificio financiero transformaron con éxito la empresa en un activo corporativo lucrativo e independiente. Esa noche de Navidad, mientras mi esposo y yo estábamos preparando felizmente una pequeña cena bajo las luces cálidas, el timbre sonó de repente para entregar un regalo fatídico.
Me sequé las manos con un paño de cocina antes de caminar hacia la puerta principal para saludar al repartidor que esperaba en nuestro porche. Acepté el paquete de sus manos antes de inspeccionar cuidadosamente la etiqueta de envío impresa en el cartón marrón. Ver el nombre de Valeria impreso en la sección de dirección de retorno trajo una auténtica ola de alivio a mi pecho por primera vez en varios años. Me sentí increíblemente feliz mientras sostenía la pesada caja porque realmente creía que ella finalmente había cambiado su perspectiva después de 5 años de silencio absoluto. Llevé el paquete directamente a la cocina donde Mateo estaba organizando los cubiertos junto a nuestra comida festiva preparada. Sonreí cálidamente mientras le mostraba la información del remitente impresa claramente en la pegatina de envío blanca adherida al envoltorio. Quizás finalmente siente remordimiento y quiera hacer las paces con nosotros, dije mientras colocaba el paquete decorativo sobre la encimera de la cocina. Sentí un fuerte impulso de esperanza de que nuestra relación rota entre hermanas finalmente pudiera comenzar un capítulo completamente nuevo de sanación. Me incliné más cerca del mostrador para admirar el hermoso material de terciopelo que envolvía el misterioso regalo navideño. Extendí la mano con entusiasmo para arrancar el brillante papel de regalo que cubría el exterior de la hermosa caja de terciopelo. Mateo dejó caer inmediatamente los cubiertos que sostenía sobre la mesa de madera antes de agarrar mi muñeca para detener mi movimiento impulsivo. Sus ojos agudos ya habían detectado un corte muy preciso a lo largo del borde inferior de la cinta de sellado transparente. Señaló directamente el sello comprometido para mostrarme exactamente dónde se había alterado secretamente el empaque. No creo que alguien que huyó durante una crisis familiar se vuelva de repente tan generoso y amable, afirmó Mateo mientras me apartaba la mano del paquete. Explicó sus serias preocupaciones sobre la alta probabilidad de documentos legales engañosos escondidos dentro del contenedor de terciopelo. Sospechaba que el paquete podría contener papeles diseñados específicamente para atraparme para que diera una firma legal simplemente abriendo el contenido sellado. Me advirtió que aceptar un paquete manipulado de un pariente podría desencadenar consecuencias legales imprevistas para nuestra empresa. Se negó firmemente a dejarme tocar el artículo alterado mientras mi juicio estuviera nublado por la inesperada nostalgia navideña. Su razonamiento lógico y fundamentado me sacó instantáneamente de mi vulnerabilidad emocional temporal con respecto a mi hermana. La cálida esperanza que experimenté momentos antes se disolvió rápidamente en una profunda sensación de amarga decepción. Crucé los brazos sobre mi pecho mientras procesaba mentalmente las tácticas engañosas escondidas detrás de esta entrega festiva. Una fuerte oleada de alerta defensiva inundó mi mente al darme cuenta de la dura realidad de la situación actual. Di un paso lento hacia atrás desde la encimera de la cocina mientras miraba el material de terciopelo con una sospecha renovada. Me di cuenta de que mi hermana probablemente estaba utilizando la temporada navideña como una táctica de manipulación psicológica para eludir mis límites habituales. Acordamos mutuamente dejar el paquete sospechoso exactamente como lo encontramos sin romper ningún sello protector adicional. Mateo levantó con cuidado la caja intacta del mostrador de la cocina antes de llevarla directamente a su espacio de trabajo privado al final del pasillo. Colocó la caja de terciopelo dentro de su pesado archivador metálico antes de girar la llave para cerrarla bajo llave, lejos de nosotros. Decidimos esperar a que las oficinas comerciales abrieran a la mañana siguiente para que nuestro asesor legal examinara la entrega. Sabía que necesitábamos intervención legal profesional para descubrir de forma segura cualquier plan malicioso que Valeria hubiera planeado para nuestro negocio. Regresamos al comedor para terminar nuestra comida navideña mientras manteníamos un estado de alerta elevado con respecto a nuestro entorno. Pasé el resto de la noche preparándome mentalmente para la inevitable batalla legal que se acercaba a nuestra puerta. A la mañana siguiente, Patricia trajo la caja revisada de seguridad junto con un detallado archivo de investigación y los colocó firmemente sobre mi escritorio de oficina. Ella sacó una de las sillas de cuero para invitados para sentarse antes de abrir tranquilamente la gruesa carpeta manila para revelar información financiera impactante. Patricia deslizó una pila de documentos judiciales oficiales sobre la superficie de madera para que yo revisara cuidadosamente las secciones resaltadas. El papeleo impreso demostró que Damián se había declarado oficialmente en bancarrota personal después de sufrir fuertes pérdidas financieras en varios proyectos de inversión virtual. Los registros financieros indicaban que la propia Valeria se estaba ahogando en deudas masivas de tarjetas de crédito en varias instituciones bancarias importantes. Ella se había mantenido tercamente en sus lujosos hábitos de gasto y estilo de vida costoso a pesar de que sus recursos financieros se agotaron por completo durante varios meses consecutivos.
Miré las declaraciones resaltadas que mostraban miles de dólares gastados en ropa de diseñador mientras su hipoteca residencial permanecía completamente impaga. Se están ahogando en deudas y tu empresa es el único salvavidas al que apuntan, afirmó Patricia mientras golpeaba con su bolígrafo los saldos bancarios negativos. A través de una agresiva investigación de mercado, Valeria había descubierto recientemente que nuestra empresa de materiales de construcción se había vuelto extremadamente exitosa desde el día en que abandonó a nuestra familia. Conocer la valoración actual multimillonaria de nuestro negocio recuperado, inmediatamente despertó su codicia para regresar y robar los frutos de nuestro arduo trabajo. Patricia luego dirigió mi atención hacia la caja de terciopelo rojo colocada inofensivamente cerca del borde de mi pulido escritorio de roble. Expuso la trama engañosa oculta dentro del regalo al extraer cuidadosamente varios documentos legales complicados disfrazados inteligentemente como tarjetas festivas de felicitación. Estos papeles específicos fueron elaborados cuidadosamente para engañarme para que proporcionara una confirmación de firma legalmente vinculante sin levantar sospechas iniciales durante las vacaciones. Si hubiera firmado ese recibo de entrega anoche, habría autorizado accidentalmente una transferencia preliminar de ciertos derechos administrativos directamente a mi hermana. Mi equipo de investigación privada descubrió una amenaza legal aún más grave gestándose justo detrás de estas engañosas entregas de regalos navideños. Descubrieron que Valeria estaba sobornando en secreto a un psiquiatra licenciado para forjar un historial médico completo y altamente dañino a mi nombre personal. Estaba tramando activamente demostrar que mi sistema nervioso había sido dañado permanentemente debido a la extrema presión laboral durante los últimos 5 años. Hojeé las páginas médicas falsificadas mientras mis manos temblaban ligeramente por procesar la pura crueldad de su detallada manipulación psicológica. Leí las notas del médico falsificadas que afirmaban que sufría de paranoia severa y deterioro cognitivo para justificar mi destitución de la Junta Ejecutiva. ¿Se atreve realmente a usar registros médicos falsos para echarme de mi propia empresa? Pregunté mientras sentía un nudo frío formarse en mi estómago. Patricia asintió lentamente antes de explicar el objetivo malicioso final detrás de este archivo de evaluación psicológica completamente fabricado que estaba sobre mi escritorio. Este registro médico falso le daría a Valeria motivos legales suficientes para presentar una petición formal dentro del sistema judicial estatal. Tenía la intención de solicitar oficialmente una tutela completa sobre mis activos personales para robar descaradamente la empresa justo de mi control. Planeaba presentarse como mentalmente incompetente para que un juez le otorgara poder absoluto sobre nuestras cuentas bancarias corporativas ganadas con tanto esfuerzo. Valeria quería la autoridad legal para liquidar nuestro inventario de materiales de construcción para satisfacer a sus propios acreedores personales en la costa este. Cerré la carpeta Manila y me recliné en mi silla de oficina mientras preparaba mi mente para la inevitable batalla legal que se avecinaba. Le instruí a Patricia que se pusiera en contacto inmediatamente con mi médico de cabecera para asegurar mis registros médicos legítimos para nuestra próxima estrategia defensiva. Necesitábamos reunir nuestras propias evaluaciones médicas auténticas para destruir por completo su caso fabricado antes de que pudiera presentarlo ante un juez en funciones. Me negué a permitir que la persona que abandonó a nuestros padres en su hora más oscura les quitara el legado que Mateo y yo habíamos sacrificado todo para reconstruir. Una semana después de que llegara ese terrible regalo a nuestra casa, la puerta de mi oficina se abrió por la fuerza para dar paso a la apariencia arrogante de la persona que compartía mi linaje. Valeria entró a trompicones directamente en el centro de la habitación con su habitual desprecio condescendiente sin mostrar el menor atisbo de vacilación. Caminó directamente hacia mi escritorio para golpear fuertemente una copia gruesa de los registros médicos fabricados justo sobre la superficie de madera pulida. Permanecí sentada en mi silla mientras la observaba cruzar los brazos y mirarme con una sonrisa triunfante. Comenzó a vomitar una serie de amenazas frías cuidadosamente envueltas en una gruesa capa de falsa preocupación fraternal. Ordenó en voz alta que le entregara inmediatamente el control ejecutivo completo de la empresa de materiales de construcción sin ninguna resistencia. Simplemente firma obedientemente este trozo de papel y recibirás suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida, declaró Valeria mientras señalaba con un dedo bien cuidado la línea de la firma. Declaró con confianza que era la única heredera legítima que poseía la capacidad mental suficiente para administrar adecuadamente el negocio familiar en el futuro. Se atrevió a ofrecer un acuerdo insultante en el que me lanzaría una pequeña asignación mensual como a un mendigo si renunciaba a mis derechos de propiedad. Miré los documentos fraudulentos sobre mi escritorio mientras mantenía el contacto visual con la mujer que intentaba robarme todo mi sustento.
Hizo hincapié explícitamente en que negarme a firmar los papeles de transferencia la obligaría a presentar estas evaluaciones médicas directamente a un juez local. Amenazó con usar el sistema legal para asegurarse de que me expulsaran permanentemente de la instalación del almacén sin absolutamente nada en los bolsillos. Contrario a su ansiosa expectativa de una rendición de pánico, mantuve una compostura firme e inquebrantable mientras permanecía completamente quieta en mi silla ejecutiva. No derramé ni una sola lágrima ni levanté la voz mientras escuchaba cómo describía esta ridícula estrategia de toma de control corporativo. Cobardemente huiste cuando este lugar estaba lleno de deudas. Así que ahora no tienes ningún derecho a exigir nada que me pertenezca, respondí mientras empujaba con calma el archivo médico falso de vuelta sobre el escritorio. Rechacé firmemente cada una de las absurdas demandas que presentó, exponiendo directamente su cobardía durante los momentos más vulnerables de nuestra familia. Me negué a permitir que me intimidara después de todo lo que Mateo y yo habíamos sacrificado para salvar este negocio del borde de la ruina absoluta. Le recordé lo rápido que empacó sus maletas de diseñador para escapar de la enorme carga financiera dejada por nuestros difuntos padres. Mientras yo me quedaba atrás para enfrentar a los acreedores enojados, vi su expresión facial confiada desmoronarse en una mezcla de humillación total y rabia explosiva mientras desmantelaba su fachada hipócrita. Valeria perdió completamente el control cuando se dio cuenta de que sus tácticas de intimidación psicológica habían fallado por completo en romper mis límites defensivos. Agarró agresivamente la pila de documentos falsificados del escritorio mientras dejaba escapar un grito de frustración que resonó en el silencioso espacio de la oficina. Recogió frenéticamente sus pertenencias antes de darme la espalda para salir furiosa de la habitación. Golpeó violentamente la pesada puerta de madera detrás de ella mientras rugía una declaración final para destruir por completo mi reputación en la próxima audiencia judicial. Permanecí en mi escritorio mientras escuchaba sus pasos airados desvanecerse por el pasillo hacia la salida principal del almacén. Respiré profundamente para calmar mi corazón acelerado mientras me preparaba mentalmente para el inevitable enfrentamiento legal que acababa de garantizar. Tomé el teléfono de mi oficina para llamar a Patricia e informarle que nuestra oponente había iniciado oficialmente la confrontación hostil. Varios meses después, una tensión sofocante llenó cada rincón de la sala del tribunal durante la audiencia oficial para determinar el control legal de nuestros activos corporativos. Me senté tranquilamente junto a Patricia en la mesa de defensa de caoba pulida mientras observaba al juez revisar lentamente las declaraciones civiles preliminares apiladas en su escritorio de madera elevado. Valeria se acercó con confianza al estrado de los testigos junto a su costoso representante legal para presentar sus argumentos completamente infundados contra mi capacidad de liderazgo ejecutivo. Su abogado presentó formalmente la evaluación psicológica fabricada al secretario del tribunal mientras afirmaba en voz alta que carecía de la capacidad mental para administrar adecuadamente un negocio comercial. Señaló agresivamente en mi dirección mientras pronunciaba un discurso fuertemente ensayado sobre mi supuesto deterioro cognitivo causado por el estrés abrumador de salvar la empresa en bancarrota. Mantuve una expresión facial perfectamente neutral mientras escuchaba cómo presentaban una narrativa completamente ficticia diseñada únicamente para robar todo mi patrimonio corporativo. Mateo se sentó en la galería de espectadores directamente detrás de mí mientras ofrecía su apoyo silencioso durante toda la duración de sus ridículas declaraciones de apertura. Cuando el juez finalmente me convocó a la defensa, me levanté de mi silla de madera para caminar con calma hacia el centro de la espaciosa sala del tribunal. Patricia me entregó una carpeta gruesa que contenía docenas de informes de salud transparentes verificados por varios de los profesionales médicos más respetados que ejercían en Estados Unidos. Presenté personalmente estos exámenes físicos exhaustivos al tribunal para demostrar mi absoluta competencia para gestionar la logística diaria de nuestra instalación de almacén. Presentamos estas evaluaciones cognitivas auténticas para desmantelar por completo las afirmaciones fraudulentas ingresadas en el registro público, declaró Patricia mientras le entregaba la carpeta verificada al ujier judicial. El juez pasó varios minutos tranquilos ajustándose las gafas de lectura para comparar mis autorizaciones médicas legítimas con el papeleo psiquiátrico fraudulento presentado por mi hermana. Patricia luego dio un paso adelante para presentar una última pieza de evidencia innegable al funcionario judicial presidente para poner fin permanentemente a esta ridícula batalla legal. Confiadamente sacó un sobrelegal sellado de su maletín de cuero para revelar un documento de poder fiduciario absoluto secretamente creado por mamá antes de su trágico fallecimiento. Patricia explicó a la sala completamente silenciosa que mamá había trabajado con un abogado patrimonial independiente para otorgarme legalmente la propiedad total de toda la empresa.
Entregó las copias certificadas de este fideicomiso irrevocable a Lugier, quien inmediatamente entregó los documentos al juez para su revisión legal oficial. Este documento legal inatacable excluye explícitamente a Valeria de reclamar jamás cualquier autoridad administrativa o beneficio financiero del negocio de suministro comercial bajo ninguna circunstancia, declaró Patricia a la sala silenciosa. Este fideicomiso legal vinculante demuestra que mi cliente ha poseído la autoridad legal absoluta sobre el almacén durante los últimos 5 años. Ante esta sólida prueba legal de mi propiedad exclusiva, el juez golpeó inmediatamente su mazo de madera para desestimar permanentemente la ridícula petición de Valeria. Rechazó firmemente todas sus exigencias irrazonables de control corporativo antes de dirigir su estricta atención hacia los registros médicos falsificados que se encontraban sobre su escritorio. El juez ordenó directamente al ujier judicial que se pusiera en contacto con el fiscal de distrito local para iniciar una investigación criminal formal sobre el flagrante fraude de documentos médicos. Declaró en el registro público que presentar evaluaciones psiquiátricas falsificadas para robar un negocio comercial constituía un delito grave que conllevaba tiempo obligatorio en prisión estatal. Valeria se derrumbó por completo en su silla de cuero mientras sollozaba incontrolablemente al darse cuenta de que había perdido permanentemente su última esperanza desesperada de salvación financiera. 2 oficiales de policía uniformados entraron en la sala del tribunal solo unos momentos después para arrestarla oficialmente por perjurio y presentar pruebas judiciales fraudulentas. Fue esposada de forma segura justo dentro de la sala del tribunal antes de ser escoltada a la cárcel del condado para enfrentar múltiples cargos graves relacionados con su esquema engañoso. Su esposo Damián fue sentenciado simultáneamente a prisión federal en una jurisdicción separada por su amplia participación en el fraude a múltiples inversores corporativos de millones. Su propiedad residencial fue ejecutada hipotecariamente inmediatamente por el banco para cubrir sus deudas pendientes, mientras que sus vehículos de lujo fueron readquiridos directamente de su camino de entrada pavimentado. Mateo me puso suavemente la mano sobre el hombro mientras observábamos cómo las severas consecuencias de su codicia ilimitada destruían por completo su vida artificial. Nos levantamos orgullosamente de la mesa de defensa para recoger nuestros documentos auténticos antes de salir juntos por las pesadas puertas dobles de madera del juzgado. Regresamos a nuestra próspera empresa de materiales de construcción con una profunda sensación de paz para enfocarnos completamente en expandir nuestras operaciones comerciales por todo el Medio Oeste. Mateo y yo finalmente abrimos 3 centros de distribución adicionales para suministrar grandes proyectos de construcción mientras disfrutábamos de la hermosa vida que construimos a través de pura determinación. Pasaba mis fines de semana relajándome en el porche de nuestra casa recién comprada mientras me sentía increíblemente agradecida por la inquebrantable asociación que compartía con mi esposo. Eliminamos permanentemente la presencia tóxica de mi pariente de nuestra rutina diaria para abrazar completamente un futuro lleno de felicidad genuina y éxito profesional ilimitado.